En castellano llano, largo y tendido. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy iniciamos nuestra charla titulada Ese veneno que llamamos oxígeno. En otro espacio hablamos de la clasificación de las especies de criaturas en la Tierra, lo que se llama taxonomía. Cuando yo era niño en la escuela, nos enseñaron que todo lo que existía sobre el planeta se dividía en tres grandes grupos que se llamaban reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Hoy la ciencia ha avanzado y esto no se acepta ya del todo. Es verdad que los reinos vegetal y animal agrupan a seres vivos, a diferencia del reino mineral, donde no hay vida propiamente tal. Y no porque el reino mineral esté hecho de una materia distinta. Lo mineral consta de los mismos elementos básicos que lo vegetal y lo animal. Es la combinación, la química entre dichos elementos básicos lo que hace la diferencia entre lo que está vivo y lo que no lo está. La química que gobierna el reino mineral se llama química inorgánica porque no genera vida directamente, no produce biología, mientras que la química orgánica es la que hace posible toda la biología, o sea, toda la vida vegetal y animal. Esto sigue siendo cierto. Lo que ya no se acepta es que existan únicamente esos dos reinos para los seres vivos. Ahora se reconoce mucho más la existencia e importancia de criaturas que, siendo vivas, no son ni vegetales ni animales, y de los que la ciencia ha aprendido con mayor precisión conforme la tecnología del microscopio avanzó grandemente en el siglo XX. Estos son seres unicelulares, o sea, de una sola célula, como las bacterias, o multicelulares, o sea, de más de una célula, como los hongos. De allí que hoy generalmente se reconozcan no 3, sino 5 reinos, de los cuales 4 agrupan a todos los seres vivos. Algunos científicos colocan a las algas en un reino separado, que sería entonces el 6º reino, aunque sobre esto último no parece haber todavía un consenso general. Y no es que solo las bacterias y los hongos ni son animales ni son vegetales, sino que son muchísimo más abundantes que cualquier población de criaturas vegetales o animales sobre la Tierra. Para que se den una idea, ¿saben cuántas células tenemos los humanos en nuestros cuerpos? Más de 37 trillones. Trillones en la escala corta, que es la que se usa en inglés. O sea, más de 37.000 miles de millones. Y los científicos estiman que cada uno de nosotros tenemos 3 microbios por cada una de esas células. Esto no cuenta los microorganismos que tienen todo el resto de los animales y plantas, ni los que existen en el suelo y en el aire y hasta en el fondo de los océanos, donde ni la luz del sol llega. Y no estamos hablando de las bacterias que tenemos cuando estamos desaseados, sin lavarnos, o de los microbios que nos causan enfermedades, que se llaman patógenos. Estamos hablando de bacterias que viven pacíficamente en nuestros organismos y, de hecho, nos benefician. ¿Te parece extraño esto? En la próxima cápsula analizaremos más a fondo este tema en castellano llano. En nuestra cápsula anterior decíamos que las bacterias y los hongos no son ni animales ni vegetales, y que son muchísimo más abundantes que cualquier otra población de criaturas, vegetales o animales, sobre la Tierra. Tanto así que, por ejemplo, los humanos tenemos 3 microbios por cada una de las más de 37.000 miles de millones de células en nuestros cuerpos. Y no microbios que llevamos cuando estamos desaseados o que nos causan enfermedades, sino de bacterias que viven pacíficamente en nuestros órganos y de hecho nos benefician. Estas criaturas existen por miles de millones y trabajan para nosotros las 24 horas del día en nuestra saliva, en la mucosa de nuestras bocas, en la conjuntiva de nuestros ojos, en las paredes de nuestros intestinos, etcétera, etcétera. Y las bacterias en particular no son solo inmensamente más abundantes que cualquier otra criatura, sino que fueron los primeros seres vivos en el planeta. Es más, durante miles de millones de años fueron los únicos terrícolas.
y sobrevivieron en un planeta cuya temperatura de superficie era sofocante, flotando en océanos cargados de partículas de hierro disueltas en agua, casi hirviendo a 85 grados centígrados, y alimentándose de químicos que serían dañinos para nosotros, como el dióxido de carbono, el amoníaco y el metano, en una atmósfera primitiva que carecía casi por completo de oxígeno. De hecho, para muchas bacterias el oxígeno era un producto de desecho, algo que expulsan. Sería el equivalente a las toxinas que nos dañarían si las retuviéramos en nuestros organismos y que por eso expulsamos junto con la orina. Y es que el oxígeno es el más potente veneno para muchas bacterias. Las desbarata. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el oxígeno como una sustancia benigna, digamos completamente benéfica. Y desde luego tenemos una poderosa razón para ello. Dependemos del oxígeno para la vida misma. Pero la verdad es que el oxígeno es un químico bastante agresivo y destructivo, especialmente para las moléculas orgánicas, que son la base de la vida. El oxígeno las destroza si no están adecuadamente protegidas. Pero el oxígeno es capaz de deteriorar sustancias mucho más sólidas que las moléculas orgánicas, como por ejemplo el hierro. Ustedes saben lo que es la oxidación, ¿verdad? Seguramente han visto lo que le pasa a una cabilla o varilla de hierro expuesta al agua y al aire de la intemperie. Se oxida. De allí viene la palabra óxido. Ese es el resultado del ataque del oxígeno sobre el hierro. En la próxima cápsula explicaremos más en detalle y en castellano llano lo agresivo que puede ser el oxígeno y el rol de la oxidación y de los llamados antioxidantes en nuestras vidas. En nuestra cápsula anterior decíamos que, aunque acostumbramos a ver al oxígeno como algo benigno, la verdad es que se trata de un químico agresivo y destructivo. Y poníamos, por ejemplo, el modo en que el oxígeno, siendo un gas, es capaz de deteriorar a algo tan sólido como el hierro, mediante la llamada oxidación, que es lo que le pasa a una viga o a una varilla de hierro expuesta a la intemperie. Ahora bien, si el oxígeno es capaz de debilitar de ese modo al hierro, que es materia dura y muerta, imagínense lo que puede hacerle a las moléculas orgánicas, que son materia viva y mucho más delicada. De hecho, la moderna bioquímica aplicada a la nutrición demuestra cada vez más el deterioro que causa la oxidación en nuestros órganos y tejidos corporales, siendo ello probablemente la principal causa del envejecimiento y de que todos los seres vivos nos volvamos más débiles y vulnerables conforme nos pasan los años. Entonces, que empecemos a caernos a pedazos con la edad no es, como se dice en algunos de nuestros países, debido al ácido viejúrico. Es debido a la oxidación, lo más probable. Seguro habrán escuchado hablar de los antioxidantes, ¿verdad? No parece haber consejo de buena alimentación moderno que no hable de los antioxidantes. Pues bien, los antioxidantes no son sino agentes que bloquean o impiden la oxidación en nuestros cuerpos. Y por eso escuchamos tanto hoy en día sobre la importancia para nuestra salud de los famosos antioxidantes que podemos producir de modo natural o ingerir para prolongar la vida. Pero para que entendamos con mejor detalle qué es la oxidación y cómo funciona, debemos hablar un poquito más técnicamente de lo que sucede a nivel microscópico. Espero no enredarlos mucho. Seguramente habrán escuchado hablar del átomo, ¿verdad? Esa partícula invisible de la que están hechas todas las cosas, vivas o muertas, en el universo. Habremos oído hablar del llamado modelo planetario, que describe al átomo como el Sol con sus planetas en órbita. Esto es, como un núcleo de partículas pequeñísimas, agrupadas
de partículas pequeñísimas agrupadas en el centro, llamadas protones y neutrones, y otras partículas más diminutas todavía girando alrededor, llamadas electrones. Pues bien, a algunos átomos les gusta atacar a otros átomos robándoles los electrones. Eso es lo que hacen los átomos de oxígeno cuando se encuentran con átomos de hierro. Les roban los electrones. Pero para un átomo que le roban electrones no es como si a nosotros simplemente nos robaran la cartera. Para los átomos, ese robo es una agresión mortal. Es como si los estrangularan. Así, cuando el hierro se oxida, se descompone, se deteriora y se debilita. A estas alturas, quizás te estés preguntando, ¿cómo es posible que una sustancia tan asesina a nivel atómico y molecular venga a ser tan beneficiosa para sostener nuestras vidas? En la próxima cápsula responderemos a esta pregunta en castellano llano. En nuestra cápsula anterior decíamos que lo mismo que le pasa al hierro cuando se oxida, las moléculas orgánicas que no están adecuadamente protegidas se deterioran y descomponen cuando los átomos de oxígeno les roban sus electrones. Por eso el oxígeno es un auténtico tóxico para las bacterias que no lo toleran. Muchos de nosotros seguramente habremos usado alguna vez el agua oxigenada, ¿verdad? ¿Qué es el agua oxigenada? Pues simplemente agua normal a la que se han incorporado más átomos de oxígeno de la cuenta. Esto es agua muy rica en oxígeno. ¿Y para qué usamos el agua oxigenada? Para limpiar heridas en la piel, matando los microbios que pudieran infectarlas, ¿cierto? Pues bien, esos microbios son bacterias llamadas anaeróbicas, porque no quieren tener nada que ver con el aire, ¿no? Se mueren al contacto con el oxígeno. ¿Han visto cómo al limpiar una herida se producen unas diminutas burbujas en el área donde aplicamos el agua oxigenada? Pues bien, esas son miles de bacterias anaeróbicas que están siendo asfixiadas por el oxígeno en el agua oxigenada. Otros elementos químicos pueden tener el mismo efecto, pero como el primer elemento que los científicos vieron haciendo esto de robar electrones fue el oxígeno, la palabra oxidación se quedó en el lenguaje de la química y se aplica a la acción de todos los oxidantes. Ahora bien, no todas las bacterias son anaeróbicas, algunas son aeróbicas, esto es, que toleran el aire y de hecho viven del oxígeno. Por ejemplo, una vez alguien me dio un remedio casero para combatir la infección en una uña encarnada. Y el remedio era pintar el dedo entero con esmalte de uñas. Lo probé y funcionó. En un par de días la uña seguía enterrada, pero la inflamación y el dolor habían desaparecido. Y la razón no es mágica, sino que las bacterias de esa infección eran aeróbicas. Y el esmalte de uñas no es sino una sustancia plástica, o sea, lo que se llama un polímero, que crea una capa hermética a prueba de aire sobre el tejido, negándoles a las bacterias el oxígeno que necesitan para vivir. Por eso la infección desaparece y la uña se sana. Entonces, si el oxígeno puede matarlas, ¿de dónde salió esta especie de bacterias mutantes? ¿De dónde salieron? Que más bien se alimentan del oxígeno. En nuestra próxima cápsula abordaremos esta pregunta en castellano llano. En nuestra cápsula anterior aclaramos que el oxígeno es realmente un veneno para las bacterias, pero solo para aquellas llamadas anaeróbicas, que son las que no toleran el aire, porque contiene oxígeno. Pero que existe otro tipo de bacterias llamadas aeróbicas, porque no solo lo toleran, sino que se mueren en ausencia del oxígeno. Bacterias aeróbicas son, por ejemplo, las que causan la tuberculosis o la neumonía. Se alojan en nuestras vías respiratorias y por lo tanto respiran el mismo oxígeno que nosotros respiramos. Pero por más asombroso que parezca que las bacterias en la Tierra hayan aprendido a vivir con el oxígeno,
Lo más asombroso es que de hecho se las arreglaron para producir ellas mismas el oxígeno. Hace miles de millones de años, en los océanos primitivos, un grupo especializado de bacterias llamadas cianobacterias empezó a generar oxígeno en enormes cantidades. Tomaban la luz del sol, el agua del mar y un gas llamado dióxido de carbono en la atmósfera primitiva, y con ello producían carbohidratos para alimentarse a sí mismas y oxígeno como desecho. Así, ese oxígeno molecular, expulsado por miles y miles de millones de bacterias, como nosotros expulsamos las toxinas de nuestro cuerpo por la orina, se escapó y durante miles de millones de años ese oxígeno se fue acumulando y acumulando en inmensas cantidades junto con otros elementos para formar el aire que hoy respiramos. Así, el 99% de la atmósfera que hoy tiene la Tierra es de origen biológico, o sea, es el resultado del trabajo de las bacterias, como lo es también, dicho sea de paso, el color azul de nuestros cielos, que se refleja en nuestros mares, justamente por la presencia del aire. Luego, durante otros muchos millones de años, los seres multicelulares aprendieron a recubrir sus células con membranas protectoras, y algunas células incluso aprendieron a usar el oxígeno para sostener a seres cada vez más y más complejos hasta llenar el planeta con la enorme variedad biológica que hoy no solo aguanta, sino que existe por el oxígeno. Pero cuando la atmósfera se colmó de oxígeno por primera vez, ocurrió una verdadera masacre. La inmensa mayoría de las otras bacterias en la Tierra simplemente murieron en masa y se extinguieron, excepto unas pocas, incluyendo ciertos bacilos, como el de las heridas que mencionamos antes, y que todavía sobreviven hoy en sitios donde no están expuestas directamente al oxígeno. Si te interesa este tema, puedes acceder a y compartir la conferencia completa en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que las humildes bacterias sin cuyo trabajo y sacrificio no pudiéramos nosotros vivir hoy sobre la Tierra, trabajaron durante millones de años para nosotros. Y celebremos también, como siempre, que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima.